¿Tiene propaganda? Pues, ahí está. Ok, muy bien. David, ¿me puedes escuchar ahora? Sí. Ahora sí. Está funcionando cuando estoy grabando. ¿Puedes poner en mute ahora? Perfecto. Okay. Ahí está, para que entonces no haya sonido atrás. Muy bien. No sé por qué está funcionando así, pero para aquellos que van a ver este video, después voy a ver si edito esta parte o no, pero ahora sí está funcionando el sonido. Muy bien, gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí presente. Estamos en Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Así que si tienen sus Biblias, vayamos al pasaje que vamos a ver en esta mañana. Lo que voy a hacer, quiero leerlo de una sola vez y después en la pantalla voy a tener el pasaje que vamos a estar viendo, lo voy a tener en la pantalla, y después ir con cada uno de los puntos de la enseñanza de hoy. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios? Estamos en el versículo 27 del capítulo 11 de Marcos. Dice así: volvieron entonces a Jerusalén, este es día miércoles, ¿ok? Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y acá la pregunta que ellos estaban haciendo era en base a lo que Jesús había hecho el día anterior, cuando él había entrado al templo y había echado fuera a los cambistas. Acá tengo el mismo pasaje, una porción del pasaje, y el primer punto que vamos a ver en la enseñanza de hoy es la confrontación, es lo primero que ocurre acá. Jesús vuelve a entrar a Jerusalén el día miércoles, después de que le enseña a los discípulos la lección de la oración que vimos la semana pasada. Es ahora que él está entrando al templo, está en los atrios, está, como nos dice Lucas nos explica un poquito más, de que mientras que él estaba caminando dentro del templo, como dice ahí, Marco dice, y volvieron entonces y andando él por el templo. ¿Qué estaba haciendo andando ahí por el templo? Y Lucas nos da un poco más de detalle cuando él nos dice que Jesús estaba en el templo, dice, enseñando a la gente y anunciando el evangelio. Estaba anunciando el evangelio del reino. Y se acuerdan que eso fue lo primero que Jesús había comenzado, el primer mensaje que Jesús enseña, que lo vimos en Marcos, ¿no es cierto?, es de que el reino de los cielos, el reino de Dios, que es sinónimo, se había acercado. Y él era el rey venidero, era el rey prometido, era el que había sido prometido de que él era el Salvador, el Mesías. ¿Y quién anunció? ¿Quién fue el heraldo? ¿Quién fue quien anunció por primera vez, ¿no es cierto?, o quién preparó el camino? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y acá viene la conexión de Juan el Bautista, porque acá es precisamente interesante que ellos le hacen una pregunta a Jesús y Jesús les responde haciéndole otra pregunta. Y eso es algo es muy común hacer ese tipo de argumento, de conversación, ¿no es cierto? Porque a veces para poder exponer realmente la sinceridad o ver realmente lo que realmente ellos querían, la motivación, ¿no es cierto?, del por qué ellos estaban haciendo esa pregunta, es por eso que Jesús hace una pregunta, para exponer realmente la motivación del corazón de ellos, de que realmente no estaban siendo sinceros, de que realmente no estaban realmente buscando la verdad, de que Jesús le dijera con qué autoridad. Lo estaban acusando, lo estaban como diciendo, ¿quién te crees que eres tú, no es cierto?, que vienes acá al templo y estás haciendo lo que estás haciendo. Es con esa actitud. Y
Y es por eso que Jesús les contesta con una pregunta, para realmente exponerlos a ellos, realmente cuál era la motivación verdadera del por qué estaban haciendo esa pregunta. Así que mientras que Jesús andaba por el templo, estaba enseñando a la gente, como les decía, él estaba anunciando el Evangelio. Y es probable que Jesús, cuando él estaba caminando y anunciando el Evangelio, habló acerca de la desgracia del pecado, o la locura de la religión falsa, hipócrita y legalista de los fariseos, y la inutilidad, ¿no es cierto?, de tratar de obtener la salvación o la justicia por el medio de los esfuerzos propios, o por las obras, ¿no es cierto? Eso es lo que tal vez Jesús estaba hablando, mientras que él estaba caminando en los atrios ahí del templo. Tal vez debió haber incluido advertencias sobre la inevitable venida del juicio divino. Tal vez habló acerca del infierno eterno y la necesidad de la humildad y del quebrantamiento del espíritu, ¿no es cierto? De realmente venir con corazón sincero delante de Dios, no pretendiendo ser algo o tratando de justificarse delante de Dios, de que no soy una mala persona, o como los mismos fariseos, que ellos pensaban que podían justificarse delante de Dios y que ellos a través de sus obras podían ganar favor con Dios. Tal vez todas esas cosas Jesús estaba enseñándole a la gente, que la salvación es por fe, y la fe solamente en Cristo, en el Mesías, y que tenían que ellos mostrar realmente frutos de arrepentimiento, como también Juan el Bautista predicaba, ¿no es cierto? De que realmente la persona que sinceramente viene a los pies de Cristo, hay un quebrantamiento, hay un reconocimiento de que soy pecador y que no puedo ser salvo por mis propias obras y que necesito a Cristo en mi vida. Y viene un genuino arrepentimiento, una genuina confesión de mis pecados, de reconocer que soy pecador y que solamente Cristo puede perdonar mis pecados. Y bueno, todas esas cosas tal vez Jesús estaba hablándole ahí a las multitudes o a la gente que lo estaban acompañando, y él mientras estaba caminando en el templo. Y tal vez ahí nuevamente expuso la falsa humildad de los fariseos y el peligro del orgullo espiritual de los mismos fariseos. Y tal vez le recordó a los que estaban escuchándole, tal vez le recordó que la manera de seguir a Cristo es de negarnos a sí mismo, de tomar nuestra cruz y de seguirlo a Él, de que hay un precio de seguir a Cristo. El hecho de que no queremos sacrificar, ¿no es cierto? Y por eso Jesús mismo dijo, no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. No hay manera de compartir, o sea, que tiene que haber realmente una entrega, tiene que haber el hecho de negarnos a sí mismo, de que no es... no se va a hacer de acuerdo a mi voluntad, sino que me someto a la voluntad de Dios. O sea, que hay un costo de seguirlo a Cristo. Todas esas cosas tal vez Jesús estaba hablándole a las multitudes. Y acá viene la réplica, o sea, acá viene, bueno, volvamos a la pregunta. Quiero regresar a esa pregunta. Voy a regresar acá a la pantalla donde tengo el pasaje. Y vemos que entonces, mientras que Jesús está andando en el templo, ¿qué ocurre? Los principales, dice, sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron. ¿Y quién era este grupo de gente que se le acercó? Bueno, nos los dice ahí que eran los sacerdotes, escribas, ancianos. Y este grupo, quienes eran lo que formaban, esta delegación que vino a Jesús, formaban lo que era el Sanedrín. Diríamos que el Sanedrín era el equivalente a la Corte Suprema, como es la Corte Suprema acá de Estados Unidos. El Sanedrín era la Corte Suprema, y lo formaban unos 70. Y dentro de ellos estaban los escribas, estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, estos ancianos que se mencionan aquí, que vinieron a Jesús. O sea que parte de esta delegación era el Sanedrín. Eran los funcionarios más altos del templo, y por eso que vienen a cuestionar a Jesús con qué autoridad él había hecho lo que había hecho el día anterior. Bueno, y este mismo Sanedrín, unos días después, iba a ser quien iba a condenar a Jesús a muerte. ¿Okay? Y bueno, eso es quiénes son esta gente. Y fíjense lo que le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es interesante que ellos se olvidaron, o sea,
de que Jesús demostró tener autoridad. Al punto de que si vamos a Marcos, al principio de Marcos, en el Marcos capítulo 1, en el primer capítulo, cuando comenzamos este estudio el año pasado, la gente se admiraba, cuando él estaba en Capernaum, todavía cuando él había comenzado su ministerio en Capernaum, cerca, al lado del mar de Galilea, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene ¿qué? Autoridad y no como los escribas. O sea que ya de un principio Jesús había demostrado una autoridad como ninguna otra autoridad. Los fariseos, los maestros, todas aquellas personas siempre hacían referencia de otros fariseos o aún de la misma palabra de Dios. Pero Jesús hablaba quien tenía autoridad, no haciendo referencia de nadie, sino de sí mismo, ¿no es cierto? Siendo que Él es la verdad, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, hecho carne. En el sermón del monte, la metáfora, dice, habéis escuchado, pero yo os digo. Ahí tenés, ese es un buen ejemplo. Él siempre decía, ¿habéis escuchado? ¿Qué habíais escuchado? ¿Habéis escuchado la enseñanza de los fariseos, de los ancianos? O el Torah, o pues sí, el Antiguo Testamento. Pero yo os digo. Y él hablaba con su propia autoridad, porque Él es Dios encarnado, Él es Dios hecho hombre. Entonces, qué irónico que le estén cuestionando al creador del universo, al Dios hecho carne, al Rey de Reyes, Señor de Señores, le estén cuestionando con qué autoridad tú haces estas cosas. Cuando Él mismo dijo el día anterior, mi casa, esta es mi casa. Por eso Él tenía autoridad. Y por supuesto, sabemos que Jesús también, mencionando acerca de su autoridad, Él lo dijo también en Mateo 28, cuando ya al final, ¿no es cierto?, después de la resurrección, ¿qué es lo que dice Jesús? Ahí en la gran comisión, cuando dice toda, no algo, no un poco, dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. O sea que Él es quien tiene toda autoridad. O sea que vemos claramente que la Escritura nos habla acerca de que Jesús tiene toda la autoridad. Pero ellos estaban cuestionando porque ellos pensaban que, bueno, ellos supuestamente eran los que mantenían, gobernaban, vamos a usar esa palabra, todo lo que era el templo y la función del templo, al punto de que ellos se enriquecían por esos cambistas y esos mercaderes. O sea, ¿se acuerdan que yo le había dicho de Caifás y Anás, esos dos sumos sacerdotes? Se llamaba el atrio de los gentiles, se le llamaba el bazar de Anás, porque era la manera que él se enriquecía, y lo habían hecho realmente un lugar, una cueva de ladrones, un lugar donde no se honraba al Señor. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ahora vamos a ir a la réplica. O sea, ¿qué es lo que Jesús le contesta a ellos? Y acá tenemos lo que ya leímos. Jesús le respondió y le dijo, ok, tú me haces esa pregunta, ¿con qué autoridad yo hago estas cosas? ¿Con qué autoridad yo limpié el templo? ¿Y quién me ha dado esa autoridad? Aunque él ya por 3 años había demostrado tener autoridad, al punto que la gente, como ya les dije, se admiraba de que aún los demonios, dice, se sometían a él. ¿Qué más prueba de autoridad él podía haber dado, no es cierto? O sea, autoridad doctrinal, autoridad, ¿no es cierto?, de echar fuera demonios, autoridad de perdonar pecados, al punto de que él como nos dice también la palabra, dice que, no lo tengo, eso está, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, nuevamente, demostrando su autoridad, su potestad, poder. Y esa palabra autoridad significa que él tenía el derecho. Él tenía el derecho de hacer lo que él estaba haciendo. Y bueno, Jesús, antes de contestarles o darle la respuesta a la pregunta, porque Jesús no estaba acá evadiendo la pregunta de ellos, sino que él iba a contestarle la pregunta de ellos, si realmente ellos podían responder con sinceridad la pregunta que él le iba a hacer a ellos primero.
Y es por eso que yo les decía que la pregunta que hace Jesús es para realmente exponer dónde estaba el corazón de estos fariseos. Realmente no estaban buscando una genuina respuesta o sincera respuesta, porque no creían en él, ¿no es cierto? Lo odiaban. Entonces Jesús le pregunta, respóndeme, diré, ¿con qué autoridad haré estas cosas? Y le dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y es interesante que les dice acá, o sea, con autoridad, les dice, les demanda, o sea, y me tienen que responder, o sea, no van a poder evadir la pregunta que le estoy diciendo. Y bueno, y ellos después empiezan a pensar en esa pregunta, y la pregunta, o sea, realmente la razón por la cual ellos no pueden responder es porque tampoco ellos creyeron en Juan el Bautista. Y se acuerdan que Juan, aún, bueno, la opinión que Juan el Bautista tenía acerca de ellos mismos, o sea, de los fariseos y de los saduceos y de los escribas y de los ancianos de Israel, los llamó camada de generación de víboras, ¿no es cierto? Eran hipócritas. Y bueno, ellos decían, si nosotros decimos que Juan el Bautista era realmente un profeta, entonces, por ende, tenían que haberle creído a Juan lo que Juan había dicho acerca de quién, acerca de Jesús, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿quién más directamente dijo, este es el Cordero de Dios, este es el sacrificio, este es el Mesías, este es el Rey venidero? Y es lo que Juan había anunciado. Entonces ellos decían, no podemos decir eso, que el mensaje de Juan era del cielo, porque entonces Jesús le va a decir, ¿por qué entonces no le creíste? Entonces, y tampoco podían decir que Juan era un mentiroso y no era un profeta, porque tenían miedo también de la opinión del pueblo, lo que iban a pensar acerca de ellos. Y Lucas nos dice que el hecho de que tenían miedo de que el pueblo los apedrease a ellos, porque consideraba, la multitud y la gente consideraba a Juan como un profeta. Y bueno, entonces hicieron lo que a ellos les dolió contestar, porque ellos supuestamente sabían todas las respuestas, eran lo que lo sabían todo, y en su orgullo, o sea, tal vez les dolió profundamente el hecho de poder contestar, o de contestar a Jesús diciéndole, no sabemos, no sabemos. Y no era una respuesta sincera, porque sinceramente tendrían que haber dicho, no creímos en Juan, lo rechazamos, porque fíjense lo que aún, bueno, ahí tengo el responder una pregunta contra otra, no estaba siendo evasivo Jesús, eso ya lo había comentado, pero acá, perdón, fuera de orden esto. La pregunta del Señor desmascaró, ¿no es cierto?, la hipocresía de ellos, y es el por qué Jesús le hace esa pregunta. Ellos sabían, y acá repasando lo que acabo de decirle, él afirmaba que su autoridad provenía de Dios. Ellos sabían que él afirmaba, él ya lo había dicho anteriormente, pero ellos querían atraparlo a Jesús en que lo dijera ahí dentro del templo, porque ahí está la guardia del templo también, y quería que lo dijera públicamente para que entonces acusarlo de blasfemia y atraparlo ahí en ese momento. Pero no era el tiempo del Señor, porque este es el día miércoles. El viernes todavía, o jueves a la noche, todavía no había venido. Así que acá vemos cómo Dios está en control aún de los tiempos, de todas las cosas que iban a ocurrir en esa semana. Y acá Jesús desafió a los dirigentes que declararon que si creían en el ministerio de Juan, o sea, si creían en Juan, en lo que Juan había dicho, entonces tenían que creer que Jesús era de origen divino y no humano, o sea, de que Jesús era el Rey venidero. Ahora bien, ¿por qué no podían contestar? ¿Qué es lo que pensaba Juan de ellos? Porque ellos sabían lo que Juan pensaba acerca de esta gente que se le había acercado a Jesús. Y fíjense lo que dice Juan. Ahí en Mateo 3:7, esto es lo que Juan opinaba acerca de esta misma gente que querían atrapar a Jesús y querían acorralarlo ahí en el atrio del templo. Dice, al ver hablando de Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo no porque creían en él. Les decía, generación de víboras. ¿Qué contestación más directa, ¿no es cierto? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que demuestren realmente la sinceridad de ellos reconocer que son pecadores y que necesitan ser salvos por medio de la fe en Cristo. Dice, no podéis decir dentro de vosotros mismos, ellos pensaban que porque eran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, ellos podían ser salvos, ¿no es cierto? Dice, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está hablando de juicio acá. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y acá vemos la condenación que Juan el Bautista trae al comienzo del ministerio de Jesús. ¿Okay? Esto es al principio, en Mateo 3. Jesús trae ese mismo juicio a esta misma gente que después de 3 años, que no solamente de Juan haber comenzado y haber traído el mensaje, sino que después Jesús demuestra ser el Hijo de Dios, demuestra ser el Rey venidero, demuestra tener autoridad sobre, o sea, autoridad en la palabra, autoridad al perdonar el pecado, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre toda enfermedad, o sea, autoridad sobre la naturaleza, de tener una tempestad, ¿no es cierto? Todo eso lo demostró. Y sin embargo, esta gente rehusaba creer. O sea, que no es que no podían creer, es que no querían creer. Y vemos que el orgullo de ellos, el hambre que ellos tenían de poder, era lo que se interponía, ¿no es cierto? El odio hacia Jesús es lo que se interponía. Y acá lo único que les quedaba era de que el hacha estaba ya puesta a la raíz. Así como la higuera se secó de raíz. ¿Ve? Acá el ejemplo que vemos de juicio. Acá trae el ejemplo de un hacha que está a la raíz de un árbol para ya sacarlos de raíz. Y está hablando de juicio, de cortarlo y echarlo en el fuego. Y el fuego está hablando del infierno eterno. En ese momento, Jesús prueba su omnisciencia porque ellos están discutiendo entre sí mismos. ¿Cómo se sabe qué es lo que estaban discutiendo? Correcto. Estaban discutiendo de que si decimos que es de Dios, No, me parece que no estaban en voz alta diciendo. No. Habrán ido ahí en un rinconcito y estaban todos discutiendo, a ver cómo le contestamos. Omnisciencia, que sabe todo lo que está pasando. Correcto. Bueno, eso es lo triste, ¿no es cierto? Porque vemos mucha gente hoy en día también, o sea, cuando son confrontados con la verdad, el hecho de evadir la verdad, sabemos que no es donde los va a llevar a la condenación, ¿no es cierto? Pero el hecho de someterse a la verdad, aunque la verdad les duela y sean humillados, ¿no es cierto? El hecho de reconocer que somos pecadores, para aquel que es altivo y orgulloso, de que se cree, de que en sí mismo, de que una persona que es buena y que por sus propias obras puede conseguir el favor de Dios, es una persona que no va a reconocer, ¿no es cierto? Le choca que le digan que tenés que venir a arrepentimiento y que eres un pecador. ¿Cómo podías decirle ello? Ellos consideraban, a los fariseos estoy hablando, consideraban a los gentiles que eran pecadores y paganos, a los recaudadores de impuestos eran los pecadores, ¿no es cierto? Las prostitutas. ¿Y qué le dice Jesús? Ellos van a entrar al reino de los cielos y ustedes no van a entrar. Ustedes que se creen, ¿no es cierto?, que son tan piadosos, que son tan religiosos, porque realmente nunca pusieron su fe en el Señor. Así es. Donde el fariseo está orando en sí mismo, dice, te doy gracias porque no soy ladrón, no soy todo, y ni siquiera cómo hasta publicarlo. Publicarlo se golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mí, Señor. Así es. El reconocer, o sea, así es, de reconocer que no hay nada que nosotros podemos hacer por sí mismos y reconocer que no es por nuestros méritos, sino es por la obra que Cristo hizo en la cruz. O sea, que es el intercambio, o sea, muchos van a pensar que van a ir al cielo por sus obras, por sus méritos, mientras que nosotros, la salvación viene de poner nuestra fe no en nuestras obras, sino en las obras que Cristo hizo, en la obra que Cristo hizo en la cruz.
en los méritos de Cristo. Es la única manera. Y bueno, acá vemos entonces la condenación que viene de Jesús. Vemos la confrontación, vimos la réplica, o sea que lo que Jesús le contesta a ellos, pero ahora vemos la condenación por la respuesta que ellos le dieron. O sea que acá tenían ellos una oportunidad. Acá Jesús les dio la oportunidad a ellos de venir a reconocer, ¿no es cierto?, su pecaminosidad, su necesidad de ser salvos, y ellos lo rechazaron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y acá vemos que claramente que después de reducir a sus adversarios al silencio, Jesús dio fin al debate, o sea, terminó con el debate con ellos, condenándolos. Acá vemos que después de 3 años que Jesús estuvo con ellos, o que ellos estuvieron siguiendo a Jesús, porque se acuerdan que en cuántas ocasiones estos fariseos, estos saduceos se encontraron con Jesús, vieron los milagros, no podían rehusar, o sea, ellos no podían negar que 2 semanas antes, precisamente este miércoles que estamos hablando, que estamos aquí en Marcos 11, unas 2 semanas antes aproximadamente, había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Y toda esta gente sabía acerca de eso. Y lo habían visto a Lázaro estar con Jesús. Porque cuando el día sábado Jesús regresa a Betania, estuvieron en casa de Lázaro, Marta y María. Dice que las multitudes cuando oyeron eso se agolparon y fueron ahí a verlo. ¿Por qué? Porque se habían enterado que Jesús había venido a Betania o a Jerusalén. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Y Jesús, ¿qué hace? Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea que Dios no les va a revelar la verdad. O sea, aquellos que rehúsan sinceramente querer escuchar la verdad con corazones sumisos y entregados y humildes. Habían rechazado la luz y la luz se había apagado. Ahí Juan 12 nos habla acerca de la luz. Y lo que nos dice en Juan 12, dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, hablando de que Él es la luz, ¿no es cierto? El Evangelio, la palabra, entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y acá está hablando, el que anda en tinieblas es aquel que no es salvo, aquel que rehúsa la verdad, que rehúsa la palabra. Entre tanto que tenéis la luz, claro, Él era la luz del mundo, dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y acá ellos habían rechazado la luz y la luz se había apagado. Jesús no les va a contestar. Y se acuerdan que qué creo que Jesús comenzó a hacer, la manera que le habían comenzado a enseñar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Jesús comienza a enseñar de una manera para que la gente o la multitud y los mismos fariseos no entendiesen el mensaje? Por el hecho de que ellos habían rechazado la luz. Entonces, aquel que rechaza no se le va a revelar la verdad. Solamente aquel que escucha o acepta o recibe la luz es que se le van a abrir los ojos y ver realmente, ¿no es cierto?, lo que el Señor, el regalo que el Señor les da de la salvación. ¿Se acuerdan que Él comienza a enseñar de qué manera? Con parábolas. Y si ustedes van a ver, esta confrontación de los fariseos continúa, no solamente en el capítulo 11, sino que va a continuar todo en el capítulo 12. Hay varias parábolas que Jesús les enseña o les habla, en el cual, en una de ellas, ellos se dan cuenta que le está hablando acerca de ellos en una de las parábolas. Y con más odio todavía, lo odian más todavía a Jesús. Y bueno, Jesús no echaría más perlas a los cerdos. Jesús había hablado acerca de para qué echar perlas a los cerdos. De las perlas está hablando de la palabra de Dios. Para aquel que rechaza y continúa rechazando y blasfemando en contra de la palabra, entonces llega un punto de que ya se le va a retener, decir, ok, te voy a conceder el deseo de tu corazón. Tú no quieres escuchar la verdad, no deseas a Jesús, a creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces ya no se te va a hablar más. Hay un punto que la paciencia de Dios llega a un límite, ¿no es cierto? Y nunca sabemos cuál es ese límite, porque Dios es Dios. Que el punto de que en el caso de estos fariseos,
ellos ya fueron rechazados, condenación. La casa de ellos había quedado desolada completamente. Y acá tenemos la respuesta. Aquellos que con dureza de corazón rechazan la luz, finalmente serán abandonados a la oscuridad merecida. O sea que es que el punto de que Dios le concede lo que ellos más desean. Ellos no desean estar con Dios. Por eso que el infierno, o sea, a veces pensamos de que es el deseo de ellos, porque sería también un infierno para aquellos que no quieren estar con Dios, de que vayan al cielo y estén con Dios, ¿no es cierto? Para aquellos que dicen, no, todos van al cielo. No, o sea, sería un sufrimiento si no querían saber nada acerca de Dios aquí en la tierra, mucho menos, ¿no es cierto?, por toda una eternidad de estar con Dios. Entonces, el infierno es lo que ellos querían, ¿no es cierto? Es el deseo de lo que ellos querían, de estar en oscuridad eterna. Y Dios le concede lo que ellos desean. Acá entonces vemos que la única manera que la gente puede oír, ¿no es cierto?, el mensaje, la luz, la verdad, es a través de y por medio de nosotros, de la iglesia. Porque lo que vamos a ver es, más adelante, que el mensaje de compasión, de salvación, del evangelio, vemos que después mucha gente vinieron a ser salvos, ¿cierto? El pueblo, gran parte del pueblo que estuvieron ahí en el día de la crucifixión, después en el día de Pentecostés, muchos de ellos vinieron a salvación. Menos aquellos que estuvieron endurecidos, como ser estos dirigentes, estos fariseos. No tenemos ningún récord de que estas mismas gente, estos mismos del Sanedrín, que atacaron a Jesús y lo condenaron injustamente, después no hemos oído de que después vinieron a ser salvos. Que sí, que Nicodemos Nicodemos no estuvo en el juicio del Sanedrín cuando Jesús fue condenado. Por buen punto, sí. Esos pocos fariseos, como ser Nicodemos, fue eso de los pocos pero no fue parte de este grupo, ¿no es cierto?, que vinieron a acusarle a Jesús. Ninguno de ellos sabemos ni oímos después de que ellos vinieron a la fe, sino parte del pueblo sí. En el día de Pentecostés sabemos eso, cuando Pedro predicó y más de 3.000, ¿no es cierto?, fueron salvos. Así que la realidad más importante en este mundo perdido y caído es la verdad divina. O sea, lo único que puede salvar a la gente es la luz del Evangelio. Y sin la luz del Evangelio nadie puede venir a la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La única manera que entonces que la gente puede oír la luz del Evangelio es por medio de cada uno de los creyentes que lleven esa luz y lleven el Evangelio a aquellos que no son salvos. Y ahí terminando ya, Romanos 10:14 nos dice acerca de la manera que nosotros, como creyentes, y nuestra responsabilidad que tenemos de anunciar las buenas nuevas, como Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán, hablando de aquellos que no son salvos, aquel en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estas son preguntas retóricas, porque realmente la respuesta es, dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y la respuesta es a través del Evangelio, es anunciar el Evangelio, es traer el Evangelio, es proclamar el Evangelio. Y es solamente a través del poder del Evangelio que puede cambiar los corazones. Y fue lo que Jesús anunció. Fue lo que Jesús después delegó a sus discípulos ese mismo poder. ¿Se acuerdan? Esa autoridad que Jesús tiene, la delegó a sus discípulos y la delegó a ti y a mí. Así que bueno, ahí nos quedamos entonces en esta disputa que ocurrió en el templo, y esta discusión, esta confrontación va a continuar en todo el capítulo 12, como vamos a ver la semana que viene. Y esta es la última semana, como ya habíamos dicho, nos encontramos en el día miércoles, ya se avecina el día jueves, en el cual es la preparación ya de la Pascua, y vamos a estar viendo esa preparación de la última cena. Pero eso no va a venir dentro de varias semanas más. Como les dije, estos
pocos ya versículos, capítulos que quedan, nos va a tardar unos varios meses para ya terminar. Pero bueno, ¿por qué no oramos? Padre eterno, te amamos y te damos gracias, Señor, de que tú nos has revelado tu verdad, tu santa palabra, Señor, y que tú has alumbrado nuestros corazones, corazones que se encontraban en tinieblas, en oscuridad, corazones rebeldes, Señor. Pero por tu misericordia y tu gracia, Señor, tú despertaste nuestros corazones, Señor, y pudimos ver, Señor, la luz del Evangelio, Señor, y con corazones humillados, Señor, sumisos, Señor, reconociendo, Señor, que somos pecadores, Señor. Señor, venimos a poner nuestra fe en ti como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos la vida eterna, por darnos, Señor, vida y vida en abundancia, Señor. Y, Señor, permítenos, Señor, también este regalo que nosotros recibimos un día, Señor, en el cual abriste nuestros ojos que estaban en oscuridad. Permítenos, Señor, también que a través de tu autoridad delegada a nosotros, a través de tu poder, a través del poder del Evangelio, Señor, anunciemos también a aquellos, Señor, que no te conocen, aquellos que están lejos de ti, Señor, aquellos que se encuentran en tinieblas, Señor, para que la luz del Evangelio alumbre en sus corazones oscurecidos y puedan ver, Señor. Solamente tú puedes cambiar el corazón, solamente tú puedes salvar. Y es en ti, Señor, que confiamos. No es en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias palabras, sino es tu palabra, Señor, en nuestras bocas, que es lo que hace el cambio de vida en aquellos que, Señor, no son salvos. Te damos gracias, Señor, por usarnos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la semana que viene, comenzando el capítulo 12 de Marcos.